Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo. Hola a todos, soy Arlet Peña. Nos encontramos en la Pinacoteca, en el edificio de rectoría de la UAM. Me encuentro con alguien que en realidad no necesita mayor introducción, una escritora que ya ha pulido una carrera brillante, que cuenta y que ha ganado becas, que ha ganado también premios. Es la ganadora del premio Filem en la edición de este año, Valeria Luiselli. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Arlet, muchas gracias. Mira, creo que no es fortuito que recibas el premio este año. Es decir, si te lo dieran en cualquier otro sería más que merecido. Sin embargo, hay algo de simbólico en que te lo den en el año en que la Filem decide sí celebrar a la literatura, pero igualmente al periodismo. Y pienso mucho incluso en los últimos textos que has publicado, especialmente Desierto Sonoro, donde la conexión entre periodismo y literatura está presente. Pensando en estas últimas experiencias literarias que has tenido, e incluso otro tipo de experiencias como ser intérprete de niños migrantes en Estados Unidos, igualmente ser profesora de universidad, donde has tratado temas de pues, evidentemente cuestiones políticas en esto de la migración. Si juntamos todo esto, Valeria, ¿qué tanto ha cambiado actualmente tu relación con el lenguaje? ¿Cómo es que actualmente ya concibes el lenguaje tanto como una herramienta de comunicación como de expresión artística? Es una pregunta tremenda y complejísima. Yo lo sé. Sí, creo que ha habido un cambio en los últimos años en el lenguaje. Creo que nos vamos dando cuenta de la potencia de utilizar con precisión los términos. Nos damos cuenta cada vez más cómo las transformaciones sociales, por ejemplo, en el feminismo, por ejemplo, en una manera renovada de entender el pasado indígena de México, por ejemplo, en el racismo en Estados Unidos, por poner solo 3 ejemplos de los muchos muy importantes, que encontrando las palabras y las maneras exactas de articular los problemas, podemos efectivamente echar luz sobre los males sistémicos y empezar realmente un proceso de transformación de esas cosas. Cuando yo estaba en mis 20s, no sentía que el lenguaje tenía esa potencia. O sea, mi entrada a la literatura era más como un volcarse hacia un pasado, ¿no? Como una manera de escarbar hacia el pasado, y no pensaba que ese lenguaje literario podía ser rearticulado y resignificado de tal manera que tuviese una incidencia profunda, un impacto profundo hacia el futuro. Y lo que siento es que hay un cambio, sobre todo de mentalidad de las generaciones jóvenes en ese sentido. Ok, y ahorita que mencionas incluso el poder de la palabra, ¿qué tan complicado es? Porque me parece que una vez, y más tú como escritora, cuando decides tratar temas sociales, debe de haber algún tipo de equilibrio entre sí una, llamémosle, ambición estética, pero también una postura ética. Claro. En relación con todo. ¿Qué tan difícil puede ser mediar por momentos eso? Cuando saber ponerte límites y decir, esto puede sonar sensacionalista o puedo romantizar un tema que no es mi propósito, evidentemente. Sí, claro. ¿Cómo es que logras? ¿Qué tan complicado puede ser por momentos? Brillante pregunta. Creo que para una escritora de ficción y de ensayo, eso que estás diciendo, es decir, encontrar la intersección exacta entre las creencias y posturas éticas y las aspiraciones estéticas, es quizás un poco más sencillo que para un periodista. Y ahora que hablamos del periodismo, yo no me atrevería jamás a decir que soy periodista, porque hay algo que hacen los periodistas que no tenemos que hacer los que escribimos más de este lado de la estética o de este lado de la ficción. Y eso es que nos podemos dar el lujo, los escritores, no los periodistas, de privilegiar las aspiraciones estéticas frente a la realidad. Y no estoy diciendo que sea fácil encontrar el lugar de intersección
de las posturas éticas y las aspiraciones estéticas. De hecho, bueno, es lo más difícil de nuestra labor. Me imagino. Bueno, entre las cosas más difíciles. Pero no tenemos las obligaciones que tienen con la verdad los periodistas. Yo si decido tratar, por ejemplo, el tema de la migración, puedo darme a la tarea de imaginar un viaje migratorio de 7 niños, como lo hice en Desierto Sonoro, y regresar a las estructuras míticas de las narraciones de los grandes viajes de la humanidad y pensar en la migración no solo como un tema noticioso, urgente, difícil como lo es, de hecho, pero también como un sino también como una forma de expresión de una estructura mítica, ¿no? del mito, por ejemplo, del viaje o del regreso a casa. Sí. Entonces, bueno, no digo que sea más fácil hacer eso, pero no tengo que representar la realidad con perfección y con un apego a la veracidad, sí, quizás con un apego a la verdad, a una verdad profunda, digamos, una verdad sin tiempo. Pero los periodistas la tienen mucho más dura, me temo, ¿no? Pero es que también pareciera que no hay una vuelta atrás, porque si bien puedes hablar de una verdad simbólica, por ejemplo, en un texto literario, pero una vez que se incorpora algo periodístico, esta cuestión fáctica, creo que se vuelve más complicado, porque tal vez esa verdad simbólica tiene que tener incluso cuidado en lo que tal vez pretende. Claro. Porque hay una delgada línea, ¿no? Entre, como hace un momento digo, en que ese tema pueda ser malinterpretado, que pueda generar algún tipo de controversias, de cuestiones que no serían apropiadas, ¿no? Para el tratamiento de este tipo de situaciones. Sí, así es. O sea, también decías hace rato como estetizar también puede ser peligroso, ¿no? Puede ser una forma de romantizar también. Pero yo, a ver, hablando de como una experiencia muy concreta para anclar nuestra discusión en algo, una experiencia personal, cuando empecé a trabajar en la Corte de Migración en Estados Unidos como traductora e intérprete y a escuchar testimonios de los niños y las niñas que me contaban básicamente las razones por las cuales huyeron de sus países, el tránsito por Centroamérica y México y hasta la frontera de Estados Unidos, y luego, digamos, su situación inmediata en Estados Unidos, y yo traducía todo eso al inglés, y empezaba entonces a pensar, bueno, no solo en cómo pensar en la migración, sino cómo representarla literariamente. Decidí, después de muchos meses de pensarlo y ensayarlo, que en el campo de la ficción, en Desierto Sonoro en concreto, no quería representar estas historias de migración de manera directa, ¿no? Sino, y definitivamente no como historias de tragedia, sino al contrario, como una gran épica, ¿no? Porque creo que en retrospectiva todas las migraciones son épicas, pero tiene que pasar el tiempo, ¿no? Entonces, así como vemos quizás ahorita una diáspora de niños como una enorme tragedia, que lo es, con el tiempo esos niños que migraron y que van a eventualmente escribir sus propias historias, sus programas de televisión, dar sus clases, qué sé yo, cuando sean adultos y puedan ellos mismos contar su historia, esa historia va a tener unos rasgos muy distintos. Yo creo que va a tener rasgos más de una gran épica, como han tenido realmente casi todas las migraciones humanas, ¿no? Y ahorita que mencionas Desierto Sonoro, hay que decir que es una traducción, es decir, el texto original es en inglés, Lost Children Archive. Y pienso, Valeria, incluso un poquito yéndome más atrás, cuando publicas Los Niños Perdidos, yo quedé básicamente escandalizada cuando mencionas esta cuestión de la violencia que se ejerce con el lenguaje en lengua inglesa en contra de los migrantes, ¿no? ¿Cómo es que puede generar un discurso de odio o de desaprobación de parte de Estados Unidos para que toda la gente se permee, ¿no? De alguna manera, y que siga este discurso de odio? Y pienso tal vez que igual tú me dirás si estoy en lo correcto, qué tanto me acerco con esta cuestión. Cuando tú decides escribir el texto en inglés,
es como si quisieras darle un tipo de justicia al idioma. Creo que el inglés es algo importante en tu vida, eres mexicana, sí, pero has vivido en el extranjero, buena parte de tu vida, la lengua inglesa te ha forjado en muchos sentidos también. No sé si igual en Lost Children Archive, igual lo que intentas es dar una especie de humanización a esa lengua que pareciera que deshumaniza la migración en muchos sentidos. Sí, bueno, efectivamente crecí hablando ambas lenguas, como dices, y luego te diría también que como prácticamente toda la población latina en Estados Unidos, yo también me muevo a caballo entre ambas lenguas, ¿no? Es decir, como los 60 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos son también angloparlantes, ¿no? Y escribo y me muevo en las dos lenguas como es propio de esa comunidad latina que tiene un pie en Estados Unidos y el otro pie o el corazón quizás arraigado en un país de origen, sea México en mi caso o otros países en otros casos, ¿no? Pero la decisión de escribir en inglés sí tiene que ver como con hablarle de frente a una lectoría que yo creo que malinterpreta enormemente y por ignorancia voluntaria a la cultura y a la experiencia latinoamericana, ¿no? Es decir, el estadounidense promedio no habla español y sabe muy poco y le importa muy poco lo que sucede abajo de la frontera del río Bravo, ¿no? Entonces, para mí, la escritura en inglés, sobre todo de ese libro, tenía que ver como con una forma muy profunda de la traducción cultural, ¿no? Como de pararme en el centro del imperio y hablarles su idioma y mostrarles las capas muchas y complejísimas de la presencia y la migración latinoamericana a Estados Unidos y de la violencia sistemática que ejercen ellos sobre quienes consideran esos otros que somos nosotros, ¿no? Y ese nosotros es un nosotros muy amplio, incluye también, o en la novela incluye a la presencia de los indios americanos, en particular de los apaches Chiricahua, de los cuales habla la novela, ¿no? quienes fueron los primeros quizás, no solo los apaches Chiricahua, sino los indios americanos en general, en ser objetivo de la violencia sistemática del Estado estadounidense, ¿no? Ese tipo de violencia, es decir, la deportación hacia adentro del territorio estadounidense de la población nativoamericana fue la primera instancia de deportación de un Estado que continuó deportando a todos quienes no considera parte de la nación, ¿no? del sueño americano, del imaginario colectivo de lo gringo. Sí, de alguna manera era como recordar la historia, ¿no? Algo que creo que ha sido como una constante en tus textos, ¿no? Y que incluso lo dices de manera literal en Los niños perdidos, perdón. Escribirlo. Los niños peligros sería un gran también, título. Sería un buen título. Pero escribir acerca de para no olvidar. Y en este caso también incluso hacer un recorrido casi histórico para ver que no es la primera vez que se da esta situación y tristemente no sabemos si se va a seguir dando. Felicidades por el premio, por tu brillante carrera. Rapidísimo, ¿cuándo tendremos un próximo libro tuyo? ¿Ya se acerca? ¿Ya viene? Ahí vamos. Ok, bueno, sí, tendremos que esperar entonces. Valeria, muchísimas gracias. Gracias a ti.